Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente lunes. Bueno, comienzo de semana, bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Fidel, buen comienzo de semana. Gracias, sí. Como decimos, dentro de lo posible. Sí, no, y además de que no solamente el inicio de esta semana, sino de una semana que va a tener un movimiento, pero terrible en términos noticiosos. Esta y la próxima semana lucen ser 2 semanas cruciales, determinantes, bien sea en un sentido o en otro, para el futuro inmediato, de corto plazo, de nuestro país y por supuesto de nuestra frontera, ¿no, Darcy? Y el tema obvio que podemos traer como noticia más importante de la semana, pues no puede ser otro que la asignación de ayuda humanitaria para Venezuela por un monto superior en realidad a $100 millones en ayuda humanitaria. En efecto es así, y justamente el coordinador para los asuntos, para el grupo de trabajo de la Organización de la Organización de los Estados Americanos para los migrantes, el encargado de este coordinador es David Smolansky, anunció en una conferencia que se llevó a cabo el pasado jueves 14 de febrero en la ciudad de Washington, que se cuentan inicialmente ya con $100 millones recaudados para la ayuda humanitaria aquí en Venezuela. Así lo dijo Smolansky. Sí, efectivamente. De hecho, en un evento que ocurrió en Estados Unidos, donde acudieron representantes de todos estos países, 60 hasta el momento, a una convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el diputado Juan Guaidó. En esa reunión se comprometieron estos países de todas las latitudes del planeta, en realidad, porque hay de todas partes. Son 60 hasta el momento, en donde en la coordinación pues acumularon alrededor de $100 millones para ayuda humanitaria. Y aquí tenemos que decir que este, digamos, es un primer acuerdo en ese sentido, puesto que con toda seguridad y en vista del drama humanitario que vive nuestro pueblo, pues esta ayuda humanitaria muy probablemente se incremente en las semanas y meses por venir. Sí, exactamente. Esta ayuda humanitaria que está determinada por lo que son alimentos, por lo que son medicinas, por lo que son suplementos nutricionales, y que se está determinando toda la logística para que puedan ser ingresados aquí al país y lleguen a sus destinatarios. Sí, la parte de alimentos, porque también vienen medicamentos, insumos hospitalarios, suplementos, equipos, sobre todo para niños. Sí. Para niños desnutridos, en fin. Mayores, adultos mayores también en condición de desnutrición, en fin. Sí, ahí viene muchas cosas y resalta, es necesario hacerlo, que esta ayuda no solamente es aportada por 60 países en la actualidad, sino que también están participando allí un conjunto importante de organizaciones no gubernamentales internacionales y empresas privadas del mundo que están haciendo su aporte para, digamos, ayudar a manejar la situación de drama que se está viviendo en Venezuela. Sí, de organizaciones no gubernamentales, de firmas muy internacionales, sí, sobre todo en cuanto a lo que son los derechos humanos y toda la asistencia humanitaria, que este fin de semana estuvo la hija del expresidente John Fitzgerald Kennedy, Carolina Kennedy, aquí en la frontera, como embajadora representante de la organización no gubernamental que ella representa, suministrando los almuerzos y la comida para las más de 1.000 personas que pasan diariamente los puentes, tanto Simón Bolívar como Francisco de Paula Santander, buscando comida. Exclusivamente a comer. Bien, vamos a hacer una reflexión, porque sin duda alguna la reflexión siempre es necesaria, y más en este contexto actual. Cuando un equipo de gobierno detiene o fija el péndulo del poder político que detenta en uno de sus extremos, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda del péndulo, tengamos la más completa certeza que con ese movimiento se coloca al país bajo la mirada geoeconómica o de la geoeconomía o de la geopolítica mundial. Habida cuenta de que para sostenerse en algún grado de éxito en el extremo escogido, se hace necesario el apoyo de por lo menos una de las superpotencias que constituyen el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
que con su derecho al veto puede anular lo que decían las restantes potencias. En palabras breves, amigos, el país, nuestro país, fue conducido al juego del poder que gobierna al mundo por el actual equipo de gobierno, consciente o quizás inconscientemente. Eso ocurrió en Cuba cuando el extremismo castrista condujo a que las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, para que ninguna de las dos viera sus intereses erosionados y partieron el territorio cubano, quedando la isla para el bloque soviético cubano y la bahía icónica de Guantánamo para el poder militar norteamericano o estadounidense. Así que no vamos a poner el grito de sorpresa al cielo porque veamos aviones rusos, como se vieron 2 de ellos en el pasado mes de enero aquí en suelo venezolano, o como se ha visto la presencia determinante de Estados Unidos en el conflicto de las dos débiles fuerzas políticas que hacen vida política aquí en Venezuela, que por no tener una visión estratégica de lo nefasto de la geopolítica y la geoeconomía, no pudieron, lamentablemente no pudieron por sí mismas llegar a una resolución nacional de su bronca interpersonal, bronca o conflicto que solo será resuelto por la intervención de los poderes mundiales. No hay de otra. Hasta aquí esta reflexión y vámonos ahora a un corte comercial. Enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de lunes y a continuación vamos a nuestro segmento acostumbrado del Diccionario Económico y Social y hoy traemos para ustedes el término la realidad económica como tal, porque efectivamente todos vivimos varias realidades, pero sin lugar a dudas hay una en particular que es determinante y que lo marca todo. ¿Cuál? La realidad económica. Al punto, Fidel, que muchos estudiosos de las ciencias sociales dicen que la única realidad que existe en esta tierra, en este planeta, es la realidad económica. Vamos a nuestro próximo término. La realidad económica es nuestro término seleccionado para este mediodía y toda práctica social, llámese productiva o religiosa o educativa o artística, o bélica, o deportiva, o científica, etcétera, tiene en última instancia el determinante económico. Es decir, si no hay una base económica que la sustente y que la concrete, ni la ciencia, ni el deporte, ni la educación, etcétera, pudieran materializarse. Se les puede adornar con ideologías y frases hechas para sublimarlas, como por ejemplo las ferias anuales, las tradiciones religiosas también anuales, como Semana Santa, Navidad, en fin. No obstante, lo que hace que se cumplan, que se realicen sus propósitos reales, es que haya una economía que las haga posibles en el tiempo y en el espacio. Así las cosas, y no nos queda de otra que asumir tal realidad a la par que debemos asumirnos en ella, para manejarnos en la opción de tener un desempeño aceptable como profesionales, deportistas, clérigos, estudiantes o artistas, entre otros desempeños, regidos todos por la insolayable e implacable realidad económica. Por último, amigos, toda aquella agrupación, toda aquella persona que tienda a ignorar tal instancia material, es decir, a ignorar la realidad económica, enfrentará, aunque no lo supiera, de manera ineludible, las consecuencias riesgosas y atolondradas del fenómeno opuesto a la economía conocido como romanticismo. Y de la misma forma que no es dable en ese mismo mundo un economicista romántico o una economía romántica, estos casos hiperbólicos y, por qué no, herbolarios, solo pueden desplegarse en las ficciones creadas en ese universo paralelo de los escritores poetas que viven económicamente del surrealismo. Hasta aquí
nuestro término de este mediodía, como es la realidad económica. Buenísimo. Y yo lo quiero llevar, Darcy y amigos, con el permiso de ustedes, al campo de la macroeconomía o de la economía política. Porque esto de negar o de pretender desconocer la realidad económica palpable que existe y que está delante, detrás, arriba y abajo de absolutamente todo lo que hacemos todos en esta vida, ¿no? Pretender negar esto es caer efectivamente en el campo del romanticismo y en consecuencia actuar en contra de lo que económicamente debe hacerse, ¿no? Y en el campo de la macroeconomía y de los modelos económicos y de los modelos políticos que existen en el mundo, pues efectivamente hay un modelo de economía y un modelo de hacer política en el mundo que va en contra de la realidad económica. Y estamos hablando precisamente del modelo que tenemos en Venezuela, el socialismo. El socialismo es romanticismo, es muy romántico. Son puros enunciados fabulosos de igualdad y una cantidad de cosas que van en contra de la propia naturaleza y la esencia del ser humano y de cómo actuamos los humanos, y muy particularmente en contra de la realidad económica. La desconoce y por lo tanto no la entiende y en consecuencia no la atiende. Y el resultado está donde está. ¿Y sabe por qué no lo entienden? Porque no han estado informados y no han empezado a captar esta realidad económica a través de valores como es el mercado. Claro. Los recursos con los que tú cuentas, como se dice, con qué cuento yo para ganarme el derecho a vivir. Cómo manejarlos de la mejor manera posible, óptimamente, eficientemente. De hecho, como te decía al comienzo de esta sección, la única realidad que existe en esta tierra es la realidad económica. Sí, y ese es el drama, y el que no lo reconoce. No podemos obviar. El que no lo reconoce paga el precio y hace pagar el precio. Exactamente. Y el no entender esa realidad, el no entender la lógica del capital, las leyes del mercado, pues estamos totalmente anulados. Claro, y desfasados. Y vivir del romanticismo, del surrealismo o de los realismos mágicos tan típicos de estos países de América Latina, Dios mío. Bueno, y ahí está en ese trasfondo precisamente que estamos analizando hoy, la razón del fracaso de la Unión Soviética, del fracaso de otros experimentos de ese tipo. Del fracaso en cuanto al modelo. Sí, como modelo, claro, por negar la realidad y económica. uno de esos fracasos estuvo constituido por, mira, contradicciones tan grandes que no pudieron eliminar, como es haber hecho posible la desaparición del mercado. Imposible, totalmente, imposible. Intentarlo, y con eso lo que provocan es un enorme daño. Bueno, amigos, tenemos que hacer un corte comercial nuevamente para retirarnos y regresar en algunos segundos para manejar con ustedes nuestra sección también acostumbrada de los lunes, Táchira y su economía. Ya venimos, no se retiren. De vuelta nuevamente para llevarles a ustedes el tercer segmento de nuestro programa acostumbrado a secciones de hoy lunes. Vamos con la noticia económica. ¿Cuál es vamos con lo que es Táchira y su economía. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué punto a referir en esta sección? Simplemente como un interrogante, ¿se paralizará el sector agropecuario por la falta de combustible? Bueno, denuncias y declaraciones que ha hecho el presidente de Azogata, como es Leonardo Figueroa Merchán. Ya es tanta la crisis, la gravedad extrema de la crisis que está presentando el sector tanto agropecuario como ganadero por la falta de combustible, que están a punto de una paralización total en este sector. Repito, así lo dijo Leonardo Figueroa, presidente de Azogata. Sí. Que es fuerte el muy tema, fuerte. Esto lo vienen denunciando efectivamente los directivos de los gremios de producción del campo agrícola y pecuario desde hace muchos meses. Vienen indicando que tienen problemas sumamente graves que los están afectando en su capacidad de producción, en su capacidad de movilización, tanto física, humana, para poder atender sus unidades de producción, para poder llegar a sus fincas,
para poder salir de sus fincas, para poder traer los insumos que requieren para producir, para poder sacar de sus fincas a los mercados de consumo los productos ya, digamos, que logran obtener en el proceso productivo, tanto en el sector ganadero, que estaríamos hablando de carnes, leches y derivados de estos productos, estamos hablando de los lácteos, como del área agrícola, donde estaríamos hablando de hortalizas, tubérculos, frutas, etc. Aquí es importante resaltar que el estado Táchira es uno de los primeros productores de carnes y lácteos del país, está en el tercer lugar, para ser exacto, en la producción, y en el sector agrícola el Táchira es el primer productor de frutas y de vegetales, de hortalizas y de tubérculos, y el primer suministrador también de estos productos para las principales ciudades del país. Pues resulta que se está aquejando efectivamente que por la carencia del combustible, por las dificultades de poder acceder a llenar un tanque de gasolina, para poder llevar la gasolina a las fincas, para poder mover los tractores, prender las plantas, prender las motobombas, por ejemplo, para irrigar los campos, y pare usted de contar, pues los productores agropecuarios tienen muchísimas dificultades para producir. A esto sumado a una cantidad de otros tipos de problemas que van desde la inseguridad, el efecto de las políticas del gobierno hacia el campo, la hiperinflación que se vive. Entonces, imagínate, Darcy, ahora, ¿qué efectos puede traer esto si el sector agrícola y el sector pecuario del Táchira y por extensión del país se paraliza? ¿Qué pregunta? No es nada fácil el asunto. Y esto en consecuencia nos lleva a hacer una pequeña reflexión también sobre el tema. Y es que sí, efectivamente, los directivos de los gremios agropecuarios, como los que estábamos comentando, que mencionó Darcy, Leonardo Figueroa, presidente de Azogata, Gerson Pavón, director de Fedeagro, Óscar Guerrero García, director de Asuntos Agropecuarios de Fedecámaras Táchira y directivo también de los ferieros del municipio Jáuregui, entre otros directivos de gremios del sector a nivel regional y a nivel nacional, han afirmado hasta el cansancio que en varias oportunidades le han pedido y exigido a las autoridades militares y civiles competentes considerar esta situación, pero no han tenido respuesta alguna al respecto, es lo que indican ellos. Entre tanto, muchos productores tienen que comprar combustible a través del mercado negro, utilizando a los bachaqueros, lo que encarece aún más, por supuesto, la producción, tomando en cuenta en que el precio especulativo del combustible en el Táchira es sumamente alto y además hay que pagarlo en moneda extranjera. Si las autoridades militares y civiles competentes no atienden los problemas, como no lo han hecho, de aquellos que producen los alimentos que los tachirenses y los venezolanos consumimos, ¿qué nos queda entonces? Son aquellas mismas personas que niegan la existencia de una crisis humanitaria. Sí, como lo advierten los directivos agropecuarios, si la producción se paraliza, ¿asumirán las autoridades militares y civiles su responsabilidad por abandono? Que Dios nos encuentre confesados si el sector agrario tiene que paralizar su actividad, porque no vamos a tener alimentos, no vamos a tener... ¿A dónde va a llegar, a dónde va a escalar entonces la crisis humanitaria que tenemos los venezolanos? Dios mío. Y lo están advirtiendo, es que si no lo dijeran... Y desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Esto viene de 3 años. Aquí han estado directivos de los gremios en un mundo de economía haciendo este tipo de denuncias. Es así. Bueno, esas son las cosas. Esas son las cosas, y de esta forma nosotros culminamos el programa de este mediodía de hoy lunes. Nos queda darle las gracias por su amable atención. Sí, y por supuesto invitarles, porque vamos a seguir tocando diferentes temas. Este jueves vamos a estar analizando en nuestra sección de Frontera el tema de la ayuda humanitaria con un experto invitado. Y justamente mañana martes, Fidel, hablaremos sobre el lanzamiento que hizo el presidente Maduro de la estrategia de la marca País Venezuela. Así que todos muy atentos. Muchísimas gracias, que tengan un buen provecho, feliz tarde. Ya saben que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho.